Yo vengo a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Yo vengo a buscar una iglesia que esté en santidad. Otra pregunta que vamos a responder a la luz de la palabra del Señor es esto: ¿es cierto que sucederá el arrebatamiento? Ya vimos dos ejemplos que es algo real este acontecimiento, pero muchos como que todavía lo dudan, como que todavía no están seguros en su corazón. Es por eso que hemos puesto esta pregunta: ¿es cierto que sucederá el arrebatamiento? ¿Es cierto que sucederá el arrebatamiento? ¿Es cierto que Cristo vendrá por nosotros a llevarnos al cielo? Esa es la gran pregunta que usted y yo nos podemos hacer en esta hora. Les dije, toda respuesta, toda pregunta basada en este tema del arrebatamiento, vamos a tener una respuesta a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver en Juan 14, versículo 1. Mire lo que nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿De quién son estas palabras? ¿Quién lo dijo a sus discípulos en aquel momento cuando lo preguntaron acerca de este evento? Nuestro Señor Jesucristo, con palabras de amor, con palabras tiernas y con una esperanza para aquellos cristianos, y después de 2000 años, hoy nuevamente nuestro Señor nos está diciendo en esta hora a usted y a mí: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús, nuestro amado Salvador, el que pronto vendrá por nosotros. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire, ponga atención a esto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué se fue nuestro Señor Jesucristo? A preparar lugar para nosotros, a preparar, a alistar, a ambientar ese lugar donde iremos muy pronto con nuestro Señor, donde Él se fue a preparar, pero así como se fue a preparar, también vendrá por nosotros. Gloria al Señor. El 3 dice: si yo me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor. ¿Sucederá el arrebatamiento? ¿Será verdad que sucederá el arrebatamiento? Fue prometido por Cristo. Fue prometido por nuestro Salvador. El versículo último que le leíamos, el 3, dice: vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque donde Él está, nosotros también estaremos. Para eso vendrá el Señor, porque Él quiere llevarnos a donde Él está, hermanos. El arrebatamiento, el traslado de su iglesia de esta tierra al cielo es algo inminente, es algo innegable. Fue prometido por nuestro Dios. En Juan 14, del 1 al 3, ahí está esa promesa, que lo hizo los discípulos, lo hizo los cristianos de aquel tiempo, y nos dice a nosotros que pronto vendrá. Él se fue arriba a preparar el lugar para nosotros y vendrá por nosotros, porque donde Él está, nosotros también estaremos, mis hermanos. Fue una promesa. Atesorémoslo, guardémoslo en nuestro corazón, esta esperanza, que pronto, hermanos, pronto el acontecimiento viene y sucederá pronto, hoy más que nunca. Gloria al Señor. Dijo Cristo: cuando sucedan estas cosas, cuando veáis estas cosas, erguíos nuestra cabeza, alegrémonos, gocémonos, alegrémonos, porque el día de nuestra redención está cerca. Y hoy podemos ver
que esto está cerca, que esto está pronto para suceder, mis hermanos, pronto. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, la otra afirmación, Segunda de Corintios 1:20. Gloria al Señor, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, gloria al Señor, Dios cumple su promesa. ¿Y qué cumplió? Fue a preparar lugar para nosotros. ¿Y qué es lo que prometió después de preparar lugar para nosotros? Venir por nosotros, hermanos. Es cierto, es eminente, es algo real lo que es el arrebatamiento, sacar a su iglesia de este mundo, de esta tierra, antes que vengan los juicios de Dios a la humanidad. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y un versículo más, hermanos, para responder a esta pregunta. Gloria al Señor. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Mire lo que nos dice. El Señor no retarda su promesa. Unos, les decía al principio, los vuelvo a decir, muchos han escuchado de este acontecimiento. Muchos han dicho, ya, siempre he escuchado esto, que Cristo viene, que Cristo nos arrebatará, que Cristo nos llevará, y todas las cosas permanecen así. No ha sucedido. Ya estamos en el año 2020 y no sucede. ¿Sabes por qué no sucede? ¿Sabes por qué no ha venido Cristo a llevar a su iglesia? Hay una razón, lo que nos dice en segunda de Pedro 3:9. Mire lo que nos dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no viene el Señor? ¿Por qué no ha venido hasta ahora el Señor? ¿Por qué? Yo soy consciente y doy gracias a Dios, porque si Dios mandaba a su Hijo por nosotros, si mandaba ahí a su Hijo, a nuestro Salvador, si Cristo hubiese venido en el año 2000, yo no hubiera sido salvo, yo no hubiera sido parte de ese evento glorioso que es el arrebatamiento. Él no retarda su promesa, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, es decir, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Damos gracias a Dios. Y mientras tú, mi amigo, que estás ahí sintonizando por estos medios de comunicación, si tú, mi hermano, te has alejado, te has apartado, gloria a Dios, hoy el Señor te está dando una nueva oportunidad, te está dando una nueva, gloria al Señor, oportunidad de acercarte a Él, de volverte a Él, para ser parte de este escape, para ser parte de este evento glorioso. La gracia de Dios está abierto para que usted y yo volvamos a Dios, para que usted y yo nos agarremos de Dios, que para que este acontecimiento glorioso, gloria al Señor, seamos partícipes nosotros de ese acontecimiento. Mi amigo, mi hermano, hoy es tiempo de afirmarnos. Hoy es tiempo, porque si hasta ahora no vino el Señor, pero pronto está para suceder. Si Él no ha venido, damos gracias a Dios porque nos ha dado oportunidades para ponernos a cuentas con Él, para acercarnos a Él, para volvernos a Él. Y ahora es el tiempo. Hoy puede ser el momento. Hoy puede ser la última oportunidad que te está dando Dios, que te está dando el Señor para acercarte a Él. Mi amigo, porque cuando esto suceda, cuando el arrebatamiento suceda, no quedará más esperanza. Las puertas de la gracia se habrán cerrado para aquel entonces.
Seguimos estudiando la palabra de nuestro Dios. ¿Quiénes serán arrebatados? Cualquiera, el borracho, el idólatra, fornicario, el adúltero, el delincuente, el violador, ¿todos seremos arrebatados? Vamos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Según, gloria a Dios, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Gloria a Dios. Dicen, aleluya. Ahí podemos leer desde el 16 al 17. Ya hemos leído. Los muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Gloria a Dios. Los que vivimos y los muertos en Cristo, ellos serán arrebatados. Primer punto, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo serán arrebatados. Todos los muertos en Cristo, desde el tiempo de Adán hasta el último creyente antes del arrebatamiento. Todos aquellos que creyeron en las promesas de Dios desde que se fundó esta tierra y Dios dio sus promesas, desde ese momento hasta que Cristo venga por su iglesia, hasta el último muerto que haya sido un día antes del arrebatamiento, se irán con el Señor en este acontecimiento. En primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 dice, los que vivimos, eso nos dice, los que vivimos y servimos al Señor, seremos arrebatados. En Primera de Corintios 15:52 dice, los muertos en Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes irán? Los que servimos al Señor, los que honramos al Señor. ¿Quiénes más irán? Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quiénes más serán arrebatados? Gloria al Señor. ¿Quiénes más? Los que tienen su nombre en el libro de la vida. Usted y yo debemos procurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Usted quiere ser parte, usted anhela ser parte del acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Tenemos que procurar que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. En Mateo 5:16, ¿quiénes más seremos partícipes? Gloria al Señor. Aleluya. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere? Que el cristiano que se vaya con el Señor, que el cristiano que tenga parte en este evento glorioso, será los de buen testimonio. Que todas nuestras obras sean buenas, dice la palabra del Señor. Amén. En Apocalipsis 19, versículo 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, hablando de la iglesia de nuestro Dios, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Quiénes irán según el versículo de Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8? Los fieles hasta su venida. Los que permanecieron fiel en su palabra, los que permanecieron fiel en sus caminos,
los que guardaron su palabra, los que la amaron. Por eso Jesús dijo: los que me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, honra mi palabra. Si me amas, haz mi voluntad. En otras palabras, ellos serán también partícipes de este evento glorioso. En Hebreos 12:14, mire lo que nos dice también: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquel que es santo, los santos irán con el Señor. Si no hay santidad, ¿qué dice el versículo? Sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no lo verá el Señor. Es decir, sin santidad no habrá la esperanza de ser parte del arrebatamiento. Por eso dice: sin la cual nadie verá al Señor. Todo aquel que verá al Señor es aquel que es partícipe del arrebatamiento. Gloria al Señor. En Mateo 24:46, aleluya, lo dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Quién? El siervo fiel. Todo aquel siervo fiel que se ha encontrado fiel hasta su venida será digno de ser parte del arrebatamiento. Y en Apocalipsis 3:4, para terminar esta pregunta: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Quiénes más irán? Pocas personas son las que serán partícipes de este acontecimiento. Pocas personas se irán en el arrebatamiento. Por eso, mi amigo, mi hermano, procuremos hacer la voluntad de Dios. Procuremos caminar hoy más que nunca de la mano de nuestro Señor, para que seamos parte de esas pocas personas quienes se vayan con el Señor. Aquellas personas que son dignas, dice la palabra en el mismo versículo. Pocas personas, y esas pocas tienen que tener esto: ser dignas de irse con el Señor, porque dice: esas personas de vestiduras blancas caminarán conmigo, estarán junto a mí. Que usted y yo seamos parte de ese grupo, que nosotros seamos parte de esas dignas personas de caminar junto a nuestro Señor. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de aprender a caminar con Dios, para que tal día no nos sorprenda. Gloria al Señor. Hasta ahí ha sido la pregunta: ¿quiénes serán arrebatados? El arrebatamiento será una separación de personas. En el arrebatamiento, ya les dije, la pregunta anterior nos daba ciertas características de las personas, pero también en el momento del arrebatamiento Dios habrá dos grupos: los que se irán con el Señor y los que se quedarán en esta tierra para el juicio de Dios. En Lucas 17:34, mire lo que nos dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Se da cuenta? Dice que en aquella noche, el arrebatamiento, en un país estará de noche, en un país estará amaneciendo, en el otro estará atardeciendo, en el otro estará al mediodía. Gloria al Señor. Y aquí nos hace un ejemplo, dice: gloria al Señor, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado.
¿Se da cuenta? Si uno sirvió al Señor, fue fiel al Señor, pero el esposo nunca quiso saber de Dios, el esposo nunca quiso saber de la palabra de Dios, el esposo ignoró a Dios, lo echó a la espalda, vivió como quiso, no valoró las rodillas, las lágrimas de la esposa. Él decidió vivir como se le daba la gana, pero el esposo y la esposa tal vez lloraba a la esposa por el esposo. El esposo lloraba por la esposa, pero estas personas decidieron apartarse de Dios. Decidieron, gloria al Señor, vivir como se les daba la gana. En aquel momento, cuando el arrebatamiento suceda, Dios dice que de esos hogares tomará la esposa. Sí, fue la esposa quien sirvió a Dios. Y en otros lugares tomará al esposo, si es que solamente el esposo sirvió al Señor. O en otros hogares llevará el Señor a los hijos, y los padres se quedarán porque ellos decidieron darle la espalda a Dios. ¿Se da cuenta? En el acontecimiento del arrebatamiento, muchos se quedarán. Los que no quisieron saber nada de nuestro Dios serán los que se quedarán para sufrir las consecuencias, la ira de Dios, la indignación de Dios, los juicios de Dios que están reservados para esta tierra. Gloria al Señor. Lucas 3:17 también tenemos el otro versículo. Gloria a Dios. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Gloria al Señor. Recogerá en aquel tiempo el trigo, dice. En el acontecimiento del arrebatamiento, Cristo solamente llevará al cristiano fiel, al siervo fiel, al cristiano que fue fiel a su palabra, que vivió conforme su voluntad. A todo cristiano fiel, a todo cristiano amador de su palabra, hacedor de su voluntad, lo compara como el trigo. Por eso dice, en aquel tiempo el trigo llevará a su granero y el resto será quemado, hablando de los juicios para esta tierra, hermanos. Yo vengo a buscar una iglesia que esté en santidad.